Nuevamente estamos en la casa, invitándole a usted también que haga su respectivo culto familiar en obediencia a las autoridades y en prudencia. Les invitamos que en esta pandemia pongan atención en lo que las autoridades de salud nos recomiendan. Hay 3 palabras que debemos conocer porque están relacionadas con esto que estamos viviendo. La primera es la endemia. ¿Qué es una endemia? Es cuando alguna enfermedad está sobre un grupo determinado de personas. La otra palabra es epidemia. Es cuando alguna enfermedad se encuentra ya más extendida a un país. Y la última palabra es la pandemia. Pandemia viene en sus orígenes de pain, pantos, todos. Y demos quiere decir pueblo. La pandemia, pues, es una situación muy grave que afecta a todo el mundo. Estamos bajo esa circunstancia, hermanos. Pongamos atención como cristianos y en obediencia no salga usted de sus casas. Alabe al Señor en su casa, con su familia. Hoy, en esta semana de expiación, explicamos la controversia que los fariseos, sobre todo, y los saduceos, enfrentando a Jesús, le decían que con qué autoridad hacía lo que Jesús vino a hacer. Demostraban una ignorancia vergonzosa de la santa palabra de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Marcos, su capítulo 11, su verso 27 al verso 33. Y dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando Jesús por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El Señor le responde con la sabiduría que solamente Él podía tener. Les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta era la siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces, este grupo de fariseos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron con una mentira. Dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En tiempos de Jesús había 4 principales corrientes
religiosas, 4 principales grupos políticos religiosos. El grupo mayoritario era el grupo de los fariseos. Este grupo político religioso se encargaba de hacer cumplir la ley, que es la Torá. Ellos mismos habían añadido escritos hasta la fecha, según ellos, que contenían la tradición oral, también llamada Misnaj, que correspondía desde los dichos de Moisés, pasando por todos los dichos de los ancianos de Israel. Por eso, si vemos Mateo 15, su verso 1 y 2, y vemos que dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Se estaban refiriendo al Misnaj. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús deja claramente establecida la autoridad de lo que Dios había ordenado y lo que los hombres acumulan en sus tradiciones. En el verso 3 responde él y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les deja muy claro el verdadero valor de los mandamientos dados por Dios. Estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, en el monte de Dios. Este monte, del cual podemos ver fotografías como en la cima del monte está quemado por la presencia de Dios, como dice que el monte temblaba y sacaba luces. Y claro, se veían colores de cómo la roca estaba siendo quemada por la presencia de Dios. Y Dios daba sus leyes a los hombres. Dentro del grupo de los fariseos, que supuestamente debían cuidar y enseñar la ley de Dios con toda rectitud, este grupo se había convertido en un grupo político. Y tenía un área radical que tal vez era más pura que ellos, el área de los celotes. Porque son 4 grupos los que principales en tiempos de Jesús. Uno eran los fariseos, su ala radical eran los celotes, dispuestos a matar, a violencia, por defender la Torá, que es la ley de Dios. El otro grupo eran los saduceos, y el último grupo era, de los más importantes, el último grupo era los esenios. Los saduceos también era un grupo político religioso. Era un grupo minoritario en comparación con los fariseos. Era un grupo político, pero muy poderoso, porque representaba el área aristocrática del pueblo judío.
Este era el grupo que gobernaba, que llevaba las riendas de la política, que en ese entonces tenía que ver con el Imperio Romano. Su cantidad minoritaria lo compensaban con su enorme poder económico y político. Era un grupo opuesto a los fariseos. Era un grupo materialista. No creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, no creían ni en los ángeles. Pero los dos grupos, aunque eran antagónicos, los fariseos y los saduceos, se unen contra Jesús. Juan Bautista los encara. Y si vemos la palabra de nuevo, la palabra santa del Señor, en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 3, del 1 al 7, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es política. La palabra de Dios te pide a ti y a mí arrepentimiento. ¿De qué debemos arrepentirnos? Cada uno de nosotros sabe de qué debe arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si nosotros vemos en el libro de Isaías 40, vemos que ahí dice: preparad el camino de Jehová. Y Juan estaba preparando el camino de Yeshua. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hoy, en tiempos de Jesús, confiesa tus pecados, pero no al hombre, confiésalos a Jesús. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, fíjese usted, fariseos y saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan los exhibe, los señala, pero ellos se unieron. Estos dos grupos se unieron contra Jesús, dejando claro que eran generación de víboras, que solamente aparentan, pero en el fondo no han confesado sus pecados a Jesús.
Fíjese, estos unidos contra Jesús le piden señal del cielo. Esta generación de víboras pidiéndole a Jesús una señal del cielo. En el libro de San Mateo, capítulo 16, su verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y si vemos nosotros hasta el verso 4, Jesús les responde, les dice: fariseos, saduceos, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas. Hermanos amados, por eso sostengo que la religión es un mal. Cristo no vino a enseñar religión, Cristo vino a darte comunión. Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La señal estaba delante de ellos. El Mesías prometido estaba delante de ellos y no podían entenderlo, porque eran simples religiosos políticos. El verso 4, el Señor declara: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermosa señal. Y dejándolos, se fue. Estos dos grupos son manejados solamente por cuestiones políticas y religiosas. A ellos les importaba mucho su estatus político, su estatus económico, su estatus social. Fíjese en Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Se llega a esto por la hipocresía. Y esto no es de Dios. En realidad, estos personajes buscaban quedar bien ante los ojos de los hombres. Si vemos al libro de Lucas 14, dice la palabra de Dios, del verso 1 al 6, aconteció un día de reposo. Fíjese, era un Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Los fariseos estaban atentos para buscar alguna queja contra él. Pero allá estaba un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico es un hombre que tiene algún problema seguramente en el hígado. Y
se le ha llenado el vientre de agua. Se conoce también como ascitis. Estaba este hombre allá. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos que debían cuidar la ley y les hizo una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿En el Shabbat? Ellos decían no. Pero aquí callaron. Pero él, tomando a ese hombre, dice la palabra, le sanó y le despidió. Sano, sin líquido en el abdomen, completamente sano, restaurado. Entonces, dirigiéndose a estos grupos, les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas, porque eso es lo que hacían ellos. Jesús les dice, cuídense a sus discípulos, les dice, cuídense. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y ponen pesadas cargas sobre el pueblo, pero ellos mismos no las pueden llevar. Cuídense de ellos, cuídense de su doctrina, porque ciertamente la ley fue dada por Dios, pero la ley tiene un espíritu y solamente los hombres con el espíritu de Dios pueden aplicar la ley como debe ser. Iba Jesús con sus discípulos entre los campos y los discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer. Pero como era sábado, los fariseos, sin el espíritu de la ley, reclamaban, ¿por qué hicieron eso en sábado? Y Jesús les dijo, porque tienen hambre. Él les enseñaba el verdadero espíritu de la ley. Y ellos se opusieron. Y llega el momento en el cual Jesús, después de su entrada, va con un chicote y golpea las mesas de los cambistas, dice la palabra. Tira las mesas, saca a los comerciantes del templo y les dice, escrito está que mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y eso era permitido por los fariseos y los saduceos. Se le acercan a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Vean ustedes, la autoridad la tiene el que cumple la palabra de Dios. A ellos les fue dado a través de Moisés los mandamientos, las leyes. Ellos tienen la Torá, le agregaron el Mishnah hasta ahora. Y aunque tenían la Torá, no la cumplían. Estaban ahora ante aquel que les había dado de beber en el desierto.
Porque dice la palabra de Dios que Moisés golpeó la roca en el desierto y salieron muchas aguas. Y el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 10:4 y dice, la roca era Cristo. Estaban ante aquel que ahora les decía en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te golpea en la mejilla derecha, ponle la otra. Este es el espíritu de la ley. Este es el verdadero espíritu de la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Y con su sangre, en la cruz del Calvario, sella y abre un nuevo paradigma. La gracia. En Efesios capítulo 2 encontramos, por gracia sois salvos. Hermanos, una vez muerto el Señor, crucificado, sacrificado, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea su nombre. Yo le invito a que no pierda usted, hermano, que no se vuelva usted solamente un religioso. El que es cristiano es porque Cristo vive en él. La característica del tiempo de hoy está plasmada en Apocalipsis 3, en la parte donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En muchas religiones te llevan solamente a que Cristo esté en la puerta. Hoy busquemos la relación. Cristo es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Y así se los demostró a estos grupos políticos y religiosos. Canta conmigo este canto que dice, aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Nuevamente, hermano, canta conmigo. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. La estrofa 1 dice, amamos, oh Dios, en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor.
Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, tu trono de luz. Has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loamos a la Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya.